Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy hablaremos un poco de la perspectiva que tenemos de estas nuevas medidas a partir de que se acaba el estado de calamidad y de que queda un tablero que pues va marcando los niveles de alertas como en el pasado, solo que ahora sin algunas restricciones como el toque de queda y el cierre de algunas actividades en particular. Así que hoy nos van a acompañar Javier Cepeda, él es director ejecutivo de la Cámara de Industria, y también Rodolfo Mendoza, él es director ejecutivo. Él es analista y director estratégico de la firma de inteligencia Diestra. Ambos bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en Razón de Estado. Empezaría quizás contigo, Rodolfo, para que nos dieras una perspectiva desde tu visión más estratégica de cómo ves el avance de lo que algunos llaman segunda ola, aunque en Guatemala algunos dicen que probablemente estemos en la misma ola, ¿no? Porque no hemos tenido quizás la misma dinámica que otros países. Así que ahora que se acaba el estado de calamidad, ahora que continuamos un poco más con las medidas del tablero, las posibles multas y demás, ¿cuáles son tus perspectivas para lo que resta del año en la evolución de la pandemia, Rodolfo? Bueno, muchas gracias. Debemos decir que una segunda ola siempre era inevitable que viniera. Ha sucedido en prácticamente todos los países del mundo. Actualmente está sucediendo en 75 países alrededor del mundo y tenemos, contando cuántos países no han tenido una segunda ola, únicamente encuentro que son alrededor de 15 que después de haber pasado su primera ola, 2 meses después no tengan una segunda. Pero cuando tú miras esos 15 son islas muy pequeñas o ciudades-estado, donde es mucho más fácil poder controlar lo que es el contagio. Entonces, en Guatemala era inevitable. Y aquí debo decir 2 cosas. Primero, mucha gente temió que se iba a dar de inmediato en la reapertura. Creían que iba a haber un rebote muy rápido. Y desde ese momento nosotros advertimos que no sería así, porque los países que la habían experimentado entre 45 a 60 días después, debido a que la gente al inicio no sale con la misma confianza como uno esperaría. Y así sucedió. A finales de septiembre, nosotros habíamos dicho entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre, finales de septiembre, comenzó a verse ya los primeros indicios de lo que nosotros llamaríamos un rebrote o segunda ola. Va a comenzar como la primera, es decir, subiendo casos en lo que es el área metropolitana, cuando ya se miran los municipios de la ciudad capital, de Misco, de Villanueva, Villa Canales, San Miguel Petapa, Santa Catarina Pinula. Una vez que los casos empiezan a subir lentamente todavía, esperamos que sea lento por las siguientes semanas, y por lo que hemos visto en otros países, aquí nos estamos guiando nada más por los antecedentes, esto empezará a crecer aceleradamente en unas 4 semanas, es decir, probablemente para finales de octubre o inicios de noviembre estemos viendo ya una evidencia clara de que estamos en una segunda ola. Gracias, Rodolfo. Bueno, Javier, hay que recalcar y algo que decía Rodolfo que es muy importante. El virus pues vino para quedarse, ¿no? O sea, no es que se va a ir en ningún país del mundo. Esto es una cuestión que tenemos que aprender a vivir con ella. Hay que repetirlo frecuentemente para no generar falsas expectativas. Entonces, aparentemente, Javier, es cierto, el estado de calamidad se acaba ahora, pero es cierto que también desde agosto, o como lo mencionaba Rodolfo, hubo ciertas... se liberaron ciertas restricciones a la actividad económica en general, y sin embargo no hemos visto de momento que haya un rebrote descontrolado. Es decir, pareciera que más o menos estamos aprendiendo a vivir con el virus. ¿Cómo han visto ustedes esta evolución de esta apertura gradual de actividades, Javier? En primer lugar, quisiera reiterar lo que mencionabas en cuanto a que es muy importante que las personas y los televidentes y la población en general pues reafirmemos que estamos dentro de una reapertura gradual. No es volver a la normalidad antes del mes de marzo, por lo tanto es importante que sigamos teniendo y guardemos las medidas básicas, que son el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, tapabocas y el lavado de manos. En cuanto a la reactivación que mencionabas, la verdad es que hemos visto ya solo con la movilidad vehicular que hay cierto movimiento mucho mayor que otras semanas, que otros días anteriores. Y en cuanto a los números, pues el índice económico semanal que presenta la Universidad del Valle de Guatemala cerró en septiembre con una mejora reportando un menos 1.2%. Antes de la pandemia oscilábamos entre el 2.5 y el 5%. El menos 1.2 ya es una mejora en relación a lo que teníamos con meses anteriores. También hay algo que ha venido también a impulsar mucho la economía, es
el tema del aumento del ingreso de las remesas, se estima que estamos en 1.4% arriba de lo que estábamos el año pasado en estos momentos. O sea, eso quiere decir que también eso se ha inyectado, porque mucho de eso, la mayoría de eso se va a consumo. En cuanto al índice de la perspectiva de la industria, el último reporte de la actividad industrial a finales de julio del 2020, la actividad industrial había bajado a un nivel de un -9%. De los 14 segmentos analizados, 11 presentaban contracciones. Estamos esperando el dato del mes de agosto a septiembre, que estamos seguros que va a reportar alguna mejora. Pero en términos generales, y por la información que hemos recogido de algunos de nuestros socios, sí hemos visto que la actividad económica ha venido de menos a más, estando conscientes de que seguramente el año va a cerrar con un número negativo todavía, pero no tan negativo como se esperaba al principio. Ok, Rodolfo, una cosa que decía el titular de la COPRECOVID, el doctor Edwin Asturias, en una citación al Congreso el pasado lunes, si mal no recuerdo, es que no quería hablar de cierres porque no eran medidas efectivas. Entonces, daba a entender que no se plantean ellos desde la COPRECOVID sugerir un nuevo cierre. ¿Tú cómo ves esta posibilidad y cómo impactaría en todo caso volver a cerrar la economía como lo vimos en los meses de marzo, abril, mayo? Y en todo caso, ¿cómo ves las palabras del doctor Asturias? Yo veo positivo que el doctor Asturias y COPRECOVID no estén con el ánimo de querer cerrar al primer indicio de una subida de casos, por varias razones. Primero, es bueno porque al inicio de la pandemia sí favorecía cierres totales. Lo que hemos visto en otros países es que no se ha recurrido al segundo cierre de una manera inmediata. Se han tomado, en cambio, medidas muy focalizadas en ciertas actividades como el cierre de bares o de reuniones sociales o de centros de diversión. Algunos han logrado doblegar las curvas de esa manera. Se fue el caso de Florida, de Texas, de Arizona, sin tener que cerrar para nada la industria o el comercio o los centros comerciales o ninguna otra actividad. Hemos visto, en cambio, en países que tomando esas medidas no han logrado todavía doblegar su curva, empiezan entonces a tomar alguna otra medida como el cierre de fronteras o el limitar el tiempo, lo que nosotros conocemos como un toque de queda. Y el único país hasta ahora que ha hecho un cierre total es Israel. Israel lo hizo en un caso extremo, cuadruplicó sus casos. El equivalente en Guatemala sería llegar a 6,000 casos diarios, o sea, es un extremo. Y Israel llevó con esa subida de casos a ser el país del mundo con más cantidad de casos cada 100,000 habitantes. Entonces, yo esperaría que ese cierre sea de nuevo un extremo ya muy lejano y que primero Dios no se dé. Muy probablemente vayamos a tener una cantidad de casos similar, probablemente hasta mayor de la que tuvimos en la primera ola, pero lo importante aquí es que los casos ahora tienen menos impacto que los casos en junio. La tasa de fatalidad ha venido descendiendo grandemente. En junio en Guatemala fue 5.6% la tasa de fatalidad, en septiembre fue 1.5%. Así que lo que estamos viendo es un menor impacto porque estamos aprendiendo a vivir con el virus. Sobre eso voy a volver un poquito más adelante contigo, Rodolfo, porque es un tema muy importante. Pero Javier, nada más quisiera preguntarte, hablando de los cierres, ¿no? ¿Cómo se vería en todo caso el impacto económico de un segundo cierre? Sobre todo lo digo porque los meses de noviembre y diciembre son muy importantes para la economía guatemalteca, por las compras de fin de año, el consumo en general. La industria está preparada realmente para operar con medidas de seguridad. ¿Y cómo verían ustedes en todo caso estas palabras del doctor Asturias de ya no considerar los cierres como una medida tan frecuente? Definitivamente un segundo cierre sería fatal para la economía, para las familias guatemaltecas. Inclusive yo diría que para algunas empresas se verían en obligación de tener que cerrar totalmente. El esfuerzo que hicieron por aguantar estos meses se vería totalmente destruido. Había muchas empresas que tendrían que cerrar. Dicho sea de paso, digamos, en cuestión de empleos, bueno, se perdieron más de 160,000 empleos, por lo que dicen las cifras,
y los sectores que más afectados han sido en términos porcentuales en cuanto al empleo es el comercio en un 28%, el agro en un 21%, hoteles y restaurantes en un 20%, así podría seguir. Yo te diría que la industria lo que tiene de particular es que la industria siempre ha contado con los protocolos, estándares e inclusive con certificaciones internacionales, que lo único que hemos tenido que hacer es fortalecerlos, focalizarlos en función de las necesidades del COVID-19. Pero definitivamente un segundo cierre sería catastrófico. Nosotros vemos con buenos ojos el hecho de que no se esté pensando en un segundo cierre. Coincidimos en los puntos que menciona Rodolfo en cuanto a que los índices de letalidad han bajado, lo cual es una muy buena señal, y también eso demuestra que la población en sí ha ido generando también ciertos anticuerpos al virus en términos generales. Y otro factor que nos ayuda mucho es que somos una población sumamente joven, el 70% de la población es menor de 30 años, a diferencia de países de Europa donde la gente pues, es mucho mayor. Entonces creo que son factores que nos pueden hacer ver con optimismo, no sin eso, dejar de ser siempre prudentes y cuidadosos con las medidas higiénicas, porque el virus aún está presente. Claro, eso es muy importante lo que dice Javier, y quiero matizar siempre en la responsabilidad, en el cuidado y la precaución. No lo pregunto en ánimo de descuidarnos, Rodolfo, sino en el ánimo de entender mejor lo que está pasando. Tú mencionabas, al igual que Javier, que la tasa de letalidad del virus ha venido cayendo. ¿Cuáles son las posibles explicaciones? Una es que somos más jóvenes en promedio que otros países, otra es que los tratamientos ahora son mejores para tratar a las personas que se infectan de COVID. Más o menos, ¿cómo se explica esa caída en la letalidad y cómo eso puede ser una buena noticia en todo caso, Rodolfo? Bueno, la letalidad ha caído en todo el mundo, así que aquí no es que la juventud o la vejez tenga una influencia. Ha caído drásticamente la letalidad desde abril, cuando tuvo su mayor pico. Te voy a poner un ejemplo. España tenía una letalidad del 12% en el mes de abril y hoy está teniendo una letalidad del 0.4%. Pasó de que muriera una persona de cada 8 o 9 que se contagiaban a que muriera únicamente una persona de cada 250. La diferencia es abismal y el promedio de edad de la población es el mismo. En Francia es todavía más drástico. Ellos tuvieron en su peor momento un 19% de letalidad, es aproximadamente una persona de cada 20 que fallecía, y ahora la tienen en el último mes de 0.8, es decir, una persona cada 120. ¿A qué se debe? Bueno, se debe a que hemos aprendido, y el tiempo es valiosísimo aquí. Hemos aprendido a vivir con el virus. La población está más consciente. A Europa Occidental le tomó por sorpresa esto al inicio. No se tenían tratamientos, la información que se tenía realmente no era buena de cómo tratarlo, así que los protocolos mejoraron muchísimo, aparecieron tratamientos, el personal médico ahora tiene experiencia, y ahora además se está fortaleciendo el sistema primario de salud, que ha sido la clave en este descenso de la letalidad. No es que el virus haya perdido fuerza, es que estamos aprendiendo a vivir cada vez mejor, y yo considero que esa letalidad todavía va a ir descendiendo, sobre todo Guatemala. Todavía no estamos a los niveles que el mundo ha logrado, así que Guatemala tiene espacio para mejorar, y seguramente de aquí para enero, febrero o marzo del próximo año veremos una tasa de letalidad todavía menor en nuestro país. En los minutos que nos queda poco tiempo, Javier, pero me gustaría preguntarte en general, ya que estamos en la gradual vuelta a una nueva normalidad, ¿cuáles deberían ser los temas clave que el gobierno debería abordar para darle un empujón a la economía que, como tú decías, estaba muy golpeada por esos meses que pasó inactiva? Fíjate que en estos momentos la labor del Congreso es vital, porque hay una serie de leyes que son importantes impulsar para que realmente que la reactivación económica tome tracción y tenga resultados en el corto plazo. Está la reforma a la ley de zonas francas. Esa solo a corto plazo podría generar alrededor de 60,000 empleos nuevos y formales, lo cual es muy importante apostarle al empleo formal. Por otro lado, la ley de insolvencias es algo que podría ser importante, la regulación del trabajo a tiempo parcial, el convenio 175 de la OIT. Esa es una medida que puede generar muchas oportunidades para jóvenes, amas de casas, que puedan combinar las responsabilidades de la casa, de los estudios con el trabajo. La ley de simplificación de trámites administrativos. Aquí la burocracia es el peor enemigo de la formalidad. Es mucho más fácil saltar de la formalidad a la informalidad, y hay que incentivar a que realmente con menos burocracia y menos trámites o trámites más ágiles
podamos tener más empresas que se abran. La ley de infraestructura vial es otro ejemplo. Guatemala es un país que carece de infraestructura, y no solo hablo de carreteras, hablo de puertos, aeropuertos, pero las carreteras es una tarea pendiente que tenemos y eso es muy importante. Todas estas están incluidas en el plan de recuperación económica que el mismo gobierno presentó, excepto la ley de infraestructura vial, que solo ahí hay 40,000 kilómetros de infraestructura vial que deberíamos hacer en los próximos 20 años. Eso va a generar empleo, va a reducir los costos de transporte, nos va a hacer un país mucho más eficiente. Y por poner otra cosa, el tema de la aprobación de la carretera Escuintla-Puerto Quetzal también es algo que el Congreso tiene una tarea muy importante. Definitivamente el gobierno lo que debe hacer desde el Ejecutivo es también ser mucho más eficiente en el uso de los recursos, pensar en un presupuesto donde se vaya más a la inversión que al funcionamiento del Estado. Tiene que empezar a ver cómo hace para tratar de desentrampar o desenmarañar tanto pacto colectivo que es lesivo para el Estado y para miles de guatemaltecos que no tienen oportunidades de empleo formal. Muchas gracias, de verdad que les agradezco a ambos por este interesante análisis. Hay muchas razones para ser optimistas, siempre y cuando la responsabilidad individual, el cuidado, el lavado de manos, el distanciamiento y el uso de la mascarilla sean las reglas y los ciudadanos somos responsables, podremos entonces salir mejor de esta pandemia que nos azota. Así que reitero mi agradecimiento a ustedes dos. Para nosotros es momento de poner fin a este debate en Razón de Estado.